Santiago. La Epístola de Santiago es el libro práctico del Nuevo Testamento, tanto como Proverbios lo es del Antiguo Testamento. En realidad tiene una notable semejanza al libro últimamente mencionado por sus concisas y enérgicas declaraciones de verdades morales. Contiene muy poca enseñanza doctrinal. Su propósito principal es dar énfasis al aspecto práctico de la verdad religiosa. Santiago estaba escribiendo a cierta clase de judíos cristianos en quien estaba apareciendo una tendencia a separar la fe de las obras. Ellos afirmaban tener fe. Sin embargo, ellos se impacientaban bajo la prueba. Había entre ellos contiendas y acepción de personas. No refrenaban la lengua y eran mundanos. Santiago enseña que una fe que no produce santidad de vida es una cosa muerta, un simple asentimiento de una doctrina que no va más allá del intelecto. Recalca la necesidad de una fe viva y eficaz para obtener la perfección cristiana, y se refiere al sencillo Sermón del Monte en demanda de verdaderos hechos de vida cristiana. Autor. Hay 3 personas con el nombre de Santiago mencionadas en el Antiguo Testamento. La tradición general de la Iglesia ha identificado al escritor de la epístola con la persona de Santiago, el hermano del Señor. Este Santiago era la cabeza de la Iglesia en Jerusalén y fue quien presidió el primer concilio de la Iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 17. El tono de autoridad de la epístola está de acuerdo con la elevada posición del autor en la Iglesia. De la tradición aprendemos algunos hechos respecto a él. Por causa de su santidad de vida y su firme adherencia a la moralidad práctica de la ley, era estimado por los judíos de su comunidad, por quienes fue llamado el justo, y a muchos de ellos los ganó para Cristo. Se dice que sus rodillas eran callosas como las de un camello, como consecuencia de su constante intersección por el pueblo. Josefo, el historiador judío, dice que Santiago fue apedreado hasta la muerte por orden del sumo sacerdote. ¿A quién se le escribió la epístola? A las 12 tribus esparcidas en el extranjero. Capítulo 1, versículo 1. Es decir, a los judíos cristianos en la dispersión. Todo el tono de la epístola revela el hecho de que se escribió para los judíos. ¿Por qué se escribió? Por las razones siguientes: para consolar a los judíos cristianos que estaban pasando por pruebas severas, para corregir desórdenes en sus asambleas, para combatir la tendencia de separar la fe de las obras. ¿Cuándo se escribió? Probablemente alrededor del año 60 después de Cristo. Se cree que fue la primera epístola escrita a la iglesia cristiana. ¿Dónde se escribió? Probablemente desde Jerusalén. Bosquejo. La tentación como la prueba de la fe. Capítulo 1, del versículo 1 al 21. Número 2. Las obras como evidencia de la verdadera fe. Capítulo 1, versículo 22 al capítulo 2, versículo 26. 3. Las palabras y su poder. Capítulo 3, versículos del 1 al 12. 4. Sabiduría, la verdadera y la falsa. Capítulo 3, versículo 13 al capítulo 4, versículo 17. Paciencia bajo la opresión. La paciencia de la fe. Capítulo 1, versículos del 1 al 12. Y sexta división, la oración. Capítulo 5, versículos del 13 al 20. El propósito de las tentaciones era perfeccionar el carácter cristiano. Versículo 24 del capítulo 1. La palabra tentación se emplea aquí en su sentido más amplio
incluyendo tanto las persecuciones exteriores como las inclinaciones internas al mal. Santiago enseña a sus lectores cómo tornar la tentación en una bendición, haciéndola una fuente de paciencia y de esta manera usándola como el fuego que prueba el oro. Una cualidad que debe ejercitarse para soportar con éxito la tentación es la sabiduría. La fuente de tentación interna hacia el mal, aun cuando Dios mantiene aflicciones para probar a los hombres, Él no envía impulsos malos para tentarlos. Lejos de que Dios envíe los malos impulsos, Él es quien nos da el poder por el cual somos levantados a una vida nueva y más elevada. Capítulo 1, versículo 16 al 18, segunda parte. La verdadera fe debe manifestarse en obedecer tanto como en escuchar la palabra de Dios. Versículo 22 al 25. La verdadera fe debe de manifestarse en la religión práctica, de la cual las características son dominio de la lengua, amor fraternal y separación del mundo. La verdadera fe se demuestra por la imparcialidad en tratar con los pobres y con los ricos. Capítulo 2, versículos del 1 al 13. La fe es probada por sus obras. Capítulo 2, versículo 14 a 26. La fe a que Santiago se refiere es el simple asentimiento intelectual a la verdad que no conduce a la justicia práctica. Tal es la fe que tienen los demonios al creer en Dios. Esa es la fe a que él se refiere cuando habla de que la fe sin obras es muerta, porque no es la verdadera fe. Las obras a que Pablo se refiere son las obras muertas del legalismo, hechas sencillamente por un sentido de deber y obligación y no por el puro amor de Dios. Las obras a que Santiago se refiere son los frutos del amor de Dios en el corazón por el Espíritu Santo. Es decir, que no hay controversia alguna entre lo expuesto por Santiago y por Pablo. Tercera división. Las palabras y su poder. Capítulo 3, versículo del 1 al 12. Una advertencia en contra de asumir con apresuramiento el oficio de maestro, en vista de la gran responsabilidad de que tiene ese llamamiento y de los peligros de ofender mediante la palabra hablada, lo cual es el medio de la instrucción del maestro. El poder de la lengua se compara con el freno del caballo y a un timón encendido y a un incendio. Sección 4. La sabiduría, la verdadera y la falsa. Capítulo 3, versículo 13 al capítulo 4, versículo 17. Las manifestaciones de la verdadera sabiduría. En el capítulo 3, versículo 13, las manifestaciones de la falsa sabiduría, capítulo 3, versículo 15. Sección 5. Paciencia bajo la opresión, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Respecto a los opresores y a los oprimidos, Santiago está hablando de una condición que prevalecerá en los últimos días. La opresión de la clase obrera por parte de los ricos cesará a la venida del Señor. El juicio de los ricos impíos en la destrucción de Jerusalén ofrece un cuadro opaco de la suerte de ellos en los últimos días. Sexto, la oración, capítulo 5, versículo del 13 al 20. Oración en la aflicción, versículo 13. Oración por los enfermos, versículo 14 al 16. La eficacia de la oración, versículos 17 y 18 del capítulo 5. Nuestro deber hacia un hermano que se desvía, versículos 18 al 20. De modo que llegamos a la conclusión, tanto por el contexto como por el significado de la palabra misma, de que Santiago y Pedro están hablando de un ministerio de restauración
que vuelve a un hermano extraviado de nuevo a los caminos del Señor, y el cual, por llevarlo al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados, procura el perdón de estos, aun cuando sea una multitud. Porque está escrito que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así es que por ese ministerio, al cual somos llamados por el último versículo de Santiago, no solo podremos ser el medio de salvar un alma preciosa para más utilidad en el mundo, pero también podremos ser instrumentos en echar a un lado los pecados que de otra manera enfrentarían al malhechor en el asiento de juicio de Cristo. Muchas gracias, estimados hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama. Continuaremos con estos estudios. La próxima epístola es Primera de Pedro. Dios los bendiga.